¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Oye, nos habías estado platicando que a ti te gusta mucho Nietzsche. ¿Podríamos darnos así como una pequeña introducción o platicarnos un poquito acerca de la filosofía de Nietzsche? Claro que sí. Bueno, pues es uno de los filósofos más leídos y quizá peor comprendidos, ¿no? Más manipulados. Nietzsche, toda la historia de la obra de Nietzsche es ya por sí misma pues muy interesante. Entre otras cosas, Nietzsche desde su juventud pues fue una especie de filósofo precoz, filósofo prematuro, al cual en la Universidad de Basilea, en Alemania, bueno, en Prusia en aquel entonces, se le empieza a publicar una serie de artículos filológicos en un primer momento hacen que se le otorgue el grado de doctor, y no solamente eso, sino que además se le otorga una cátedra dentro de la propia Universidad de Basilea, una cátedra de filología. Como Nietzsche es relativamente joven, tiene entre 24 y 25 años, se le pide que justifique su nombramiento, y su primera gran obra, El nacimiento de la tragedia, en el espíritu de la música, era el título original. Luego le cambió por El nacimiento de la tragedia, Grecia y el pesimismo. Pues bueno, esta primera gran obra es muy mal vista por todo el ámbito filológico. Se considera que Nietzsche ahí comete una serie de excesos no justificados desde el punto de vista historiográfico en relación a cómo había nacido la tragedia en Grecia. Y a partir de esta primera polémica que Nietzsche sostiene con filólogos como Wilamowitz, el propio Nietzsche empieza cada vez más a detestar tanto la vida universitaria como el tipo de polémicas que se desarrollan ahí. Si bien termina dando clases unos 5 o 6 años en la Universidad de Basilea, termina más bien por desertar, en parte también por cuestiones de salud, y empieza su vida de filósofo errante. Entonces, en esta vida de filósofo errante, uno de sus amigos más queridos, que lo acompañó durante toda su vida, Peter Gast, le consigue una pensión dentro de la Universidad de Basilea, una pequeña pensión raquítica que le permite más o menos sobrevivir. Eso, lo que su hermana y su madre le empiezan a procurar para que pueda vivir en lugares más o menos cálidos por la enfermedad que tiene. Pues bueno, harán que Nietzsche se la pase itinerando entre Sils Maria, Turín, Roma, buscando climas mediterráneos que le favorezcan en época de frío, y bueno, regresando más hacia el norte en épocas de calor. Cuando Nietzsche continúa esta vida de filósofo errante, continúa publicando cosas, haciendo experimentos, conoce a Richard Wagner, con el cual entabla una amistad bastante íntima, pero a la vez hay una especie de rivalidad entre ambos. Nietzsche, lo que hará en este periodo será empezar a configurar dentro de su obra esta idea de la obra de arte total. Entonces, que estaba muy en sintonía con lo que el propio Wagner pretendía para la ópera como obra de arte total, una obra que integrara la danza, el teatro, la escultura, la arquitectura, la música, y que lograra conjuntar a todas las artes. Lo que Nietzsche quiere hacer en filosofía es más o menos similar. Su primer experimento de escritura en ese sentido será Gaia Ciencia, que es un libro que, además de tener una escritura fragmentaria, como ya más o menos Nietzsche venía haciendo en Humano demasiado humano, El viajero y su sombra, en Aurora, pues tiene la característica de que
logra integrar canciones, poemas y algunos personajes literarios. Ahí está la primera aparición de el Zaratustra. Ahí está una de las formulaciones más conocidas de la muerte de Dios, en la cual interviene este personaje conceptual de San Anselmo, que sería el insensato, citado en la Biblia. Y bueno, pues a partir de esta de este experimento, Nietzsche puede de manera posterior hacer su obra más conocida, Así habló Zaratustra, donde, en palabras del propio Nietzsche, será el inventor de la moral el que tendrá la tarea de destruir a la propia moral. Y bueno, aparecerán ahí los temas más conocidos de su obra: el ideal del superhombre, la muerte de Dios, la voluntad de poder. Serán las grandes figuras en torno a las cuales se aglutine pues toda la filosofía nietzscheana. Pero lo que sucede de manera posterior, bueno, el Zaratustra, es que le permite a Nietzsche, lo deja agotado. Es un periodo de creación muy intenso. Los 4 libros que lo componen alcanzan intensidades de pensamiento pues bastante fuertes, bastante interesantes. Lo que sucede de manera posterior es que Nietzsche se empieza a radicalizar. Sus obras más radicales, las del último periodo, pues cuestionarán a la metafísica, al lenguaje, a la filosofía, a la historia, en general a toda la cultura occidental. Y bueno, finalmente todo eso desembocará en la locura. Pero cuando Nietzsche es encontrado en las calles de Turín en un estado extático, fuera de sí, y comienza todo el largo periodo de los 11 años en diversos hospitales psiquiátricos, en ese oscurecimiento de la inteligencia de Nietzsche, de la razón de Nietzsche, la hermana, que se había casado con un antisemita, empieza a manipular la obra. Y en esta manipulación de la obra compone un libro que en realidad, Nietzsche tenía como proyecto, quería hacer su obra monumental, su obra capital. Elabora en cuadernos de la época varios esbozos, no se decide por ninguno, pero bueno, la hermana termina publicando un compendio de fragmentos póstumos de esa época que lleva por título La voluntad de poder. Esta obra fue obra entre comillas, porque el propio Nietzsche no la compuso. Es leída incluso por autores como Heidegger. Y bueno, lo que empieza a suceder es que la hermana pone al servicio de todo el movimiento antisemita alemán la obra de Nietzsche, hasta llegar al episodio quizá más conocido, donde le regala el bastón que utilizaba Nietzsche en sus últimos días al Führer, ¿no? Entonces, hubo que esperar hasta que la hermana de Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche, muriera, para que se pudiera iniciar la edición de las obras críticas, que la debemos a 2 italianos, a Giorgio Colli y Massimo Montinari, que fueron los que empezaron a sospechar. Ahí el mérito lo tiene Georges Bataille. Georges Bataille en Francia empieza a leer a Nietzsche y dice: hay algo aquí que no cuadra con el espíritu de la obra de Nietzsche. Si la obra de Nietzsche es vitalista, ¿cómo es posible que pueda sostener posiciones parecidas a las que sostienen ya en ese entonces el Partido Nacional Socialista? Y a partir de esa sospecha, se inicia todo un trabajo de revisión del archivo Nietzsche. Fue la única cosa, quizá la única cosa interesante que la hermana hizo. Conjuntó todos los papeles, pero una vez que muere, pues ya se puede iniciar toda la obra crítica. Y bueno, en español tuvimos que esperar hasta hace 5 años para que surgiera la edición de las obras completas, ¿no? Entonces, eso por mencionar un panorama relativamente breve que se enfoca en la vida de Nietzsche, pero también en el destino de la obra, ¿no? Un destino marcado por la manipulación, que todavía hasta hace, con la excepción de la edición que hace Sánchez Pascual en Alianza, algunas publicaciones en Editorial Nueva Visión y demás, que hace Germán Cano,
pues en castellano todavía teníamos la dificultad, todavía tenemos la dificultad en algunos casos de encontrarnos con obra mutilada o manipulada de Nietzsche, ¿no? Entonces, por eso es un filósofo que no solo fascina por su vida, sino también por toda la manipulación que se generó en torno a su obra, todas las malas interpretaciones. Muy bien, Juan, muchas gracias.